Y tal cual les adelantamos hace instantes, diversos temas para abordar con el abogado Juan Cereta, a quien ya le damos la bienvenida a BTV Noticias. Juan, un gusto, ¿qué tal? Muchas gracias. En principio vamos por lo más novedoso, por lo menos lo que ha sido portada en estos últimos días, que tiene que ver con el proyecto Arasatí. Sabemos que sos patrocinante de varios de los denunciantes de este proyecto. Un proyecto que ha quedado en suspenso, además, por una decisión del juez Alejandro Recarey. Pero recordanos, por favor, dónde están los principales argumentos en contra de esta iniciativa y por qué el rechazo de la misma. Bueno, yo diría que hay un primer argumento que fue con el que nosotros iniciamos el análisis de este caso ya por el 2021, que tiene que ver con lo que consideramos una vulneración de lo dispuesto en la Constitución luego de la reforma del año 2004 del artículo 47, en el sentido de que a nuestro juicio hay una parte del proceso de abastecimiento de agua potable que estaría quedando en manos de privados, cosa que prohíbe la Constitución. Esa es nuestra primer objeción, digamos, jurídica a este proyecto. Luego fueron apareciendo en el transcurso del tiempo y con el análisis de los distintos expertos otro tipo de objeciones. Muchas tienen que ver con lo ambiental, con el impacto ambiental que este proyecto genera en la zona. Otras tienen que ver con la calidad del agua que se podría obtener del proyecto Arasatí. Y por último también objeciones que tienen que ver con el uso de la tierra, con el ordenamiento territorial y bueno, y con el derecho de los pobladores de la zona de decidir qué uso darle a esa tierra, que no distinto, digamos, a la instalación de este proyecto. O sea, hay una serie de objeciones. Nosotros ahora enumeramos desde el punto de vista ambiental, los técnicos nuestros hicieron 215 observaciones al informe de impacto ambiental, que son específicamente ambientales. Las otras son, digamos, que jurídicas o técnicas. Ahí está, digamos, el grueso de nuestra oposición a este proyecto. ¿En qué está ahora el tema a nivel judicial tras la suspensión de Recarey? ¿Cuáles son los pasos hasta que él no dictamine lo contrario? ¿Sigue en esta situación? Bueno, no. Está firme, sí, la medida cautelar de no innovar dictada por el juez Recarey, que lo que impide es la firma del contrato entre OCE y el consorcio que ganó la licitación. Es decir, ese es el alcance de la prohibición. Eso fue apelado por el Ministerio de Ambiente, por OCE, y también hubo una presentación del consorcio en ese expediente. Pero no solamente fue apelado, sino que también fue primero planteada la recusación del juez Recarey, cosa que fue rechazada, y ahora también fue recusado el Tribunal de Apelaciones. Como el Tribunal de Apelaciones no admitió la recusación, ahora quien tiene que resolver la recusación del tribunal es la Suprema Corte de Justicia. Quiere decir que el expediente ahora está en la Suprema Corte de Justicia. Cuando vuelva de la Corte, habrá que resolver la apelación sobre el fondo de la medida cautelar y ver si la prohibición que dispuso el juez Recarey se mantiene o no se mantiene. Mientras tanto, el juicio principal también va avanzando, pero por las primeras etapas que obviamente van a insumir mucho más tiempo. Otro de los temas que estuvo sí en portada hace pocos días nada más tuvo que ver con esta tala de árboles allí, justamente en la zona de Arasatí. Obviamente se llamó la atención por esto, se lo relacionó además con el proyecto Neptuno, pero bueno, el Ministerio de Ambiente emitió un comunicado al respecto diciendo que se están realizando controles, que esto está chequeado y que no es así, que no, las denuncias, los cuestionamientos no van por ese lado. ¿Qué opinión tenés al respecto de lo que menciona la Secretaría de Estado? Bueno, nosotros estamos recibiendo las denuncias que nos hacen llegar o la información que nos hacen llegar habitualmente los vecinos y a su vez estamos efectuando un monitoreo por imágenes satelitales de la zona, de los padrones de la zona donde se va a instalar, donde se pretende instalar la planta. Y ahí fue que detectamos ese espacio talado que surge de las fotos aéreas satelitales, donde justamente donde va a ser, es un predio privado, pero donde se va a instalar la planta. Cuando advertimos eso, lo que hicimos fue lo que prevé la legislación, efectuar una denuncia por el sistema web del Ministerio de Ambiente. Obviamente que en esa denuncia nosotros lo que queríamos es que el Ministerio de Ambiente investigara a qué respondía esa tala justo en el espacio donde se va a instalar la planta. No recibimos ninguna respuesta del Ministerio de Ambiente. Esa denuncia, ¿solo a través de este comunicado público? Claro, nosotros hicimos la denuncia por los carriles institucionales. Sí. Hay un formulario para hacer denuncias. Hicimos la denuncia por ese carril. Como no recibimos ninguna respuesta del Ministerio, ni siquiera lo estamos estudiando, vamos a ver, no sé, nada, absolutamente nada, silencio total, publicamos nuestra preocupación en las redes sociales y ahí lo que hubo sí fue una respuesta, pero a través de las redes sociales del Ministerio. Sí. Nunca se nos respondió la denuncia que efectuamos, es un trámite que está inconcluso, donde se dice que esa tala es de diciembre del 2023, que no responde ahora a la instalación concreta del proyecto Neptuno. Ante esa respuesta que recibimos por las redes sociales,
judiciales, lo que hicimos fue verificar en el propio observatorio que tiene el Ministerio de Ambiente, el observatorio ambiental que tiene en su página web, si en el 2023 había alguna autorización para esa tala, porque esa tala se produce en la zona de la franja costera, necesita autorización ambiental, y nos encontramos que, de ser cierto lo que afirma el Ministerio de que esa tala habría sido en diciembre del 2023, tampoco tuvo autorización ambiental esa tala. Por lo tanto, si no es la primera irregularidad vinculada al proyecto Neptuno, no tenemos cómo establecer a ciencia cierta eso, porque no nos respondió el Ministerio. Lo que sí podemos decir es que, si es como dice el subsecretario, esa tala es de diciembre del 2023, tampoco tuvo autorización ambiental. Bueno, veremos entonces cómo se cierra este capítulo en base a los pasos a seguir a nivel judicial. Te quiero cambiar de tema porque también quiero abordar este asunto de los medicamentos y tratamientos de alto costo, que sabemos que los recursos de amparo están a la orden del día. ¿Cómo está esa situación en general respecto a lo que la gente requiere por su situación particular? Ustedes están en el consultorio jurídico de la UDELAR, además. Bueno, ahora en estos días se ha anunciado por parte del gobierno la inclusión de nuevos medicamentos, incluso la ampliación de otros medicamentos, cosa que siempre es bienvenida, que se aumente la incorporación, porque eso implica que la gente no tiene que pasar por un juicio para conseguir lo que necesita, así que eso siempre es una buena noticia. Ojalá que se instrumente rápidamente. Ha pasado con otros procedimientos, recuerdo ahora los procedimientos endovasculares para malformaciones, etcétera, que se anunció la inclusión y demoró un año en que eso se concretara. Ojalá que esta inclusión se transforme en un hecho concreto, digamos, en los próximos días, y que bueno, y siempre es bienvenida, siempre la ampliación de la cobertura siempre es bienvenida. De todas maneras, la velocidad en que avanza la ciencia, en que aparecen nuevas propuestas terapéuticas, es mucho mayor esa velocidad a la velocidad de incorporación o de actualización de la cobertura. Por lo tanto, siempre seguimos teniendo un retraso bastante importante que amerita que la gente tenga que acceder a través de los juicios. La verdad que año a año ha venido aumentando la cantidad de juicios. Tal vez este último año no haya sido tan exponencial como los primeros, pero sigue siendo un tema cada vez. Se puede consultar a los juzgados, a los jueces, la cantidad de amparos que van cayendo todos los días. ¿Y qué es lo que tiene impacto ahí? ¿El factor demora de resolución? En este caso? No, a lo que nos enfrentamos es que la ciencia avanza, aparecen nuevos tratamientos. Por ejemplo, en materia oncológica han aparecido un montón de terapias que han cambiado el destino de las enfermedades. Enfermedades que antes eran prácticamente tenían un destino muy ominoso, hoy tienen chances de tratamiento mucho más prolongadas en el tiempo y en algunos casos hasta de curación. Y esos medicamentos no se van incorporando al paquete de cobertura. Por lo tanto, los médicos razonablemente indican lo mejor para su paciente en cumplimiento de sus deberes como médicos, pero cuando llega el momento de acceder, el que no tiene dinero para comprarlo, y en muchos casos son precios muy altos, no le queda otra que recurrir a la justicia para obtenerlo. Ese volumen de juicios ha ido en aumento, ha seguido en aumento, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por seguir incluyendo nuevas prestaciones. Me mencionabas recién algo similar y quiero ponerte sobre la mesa un tema particular que tiene que ver con el aneurisma cerebral, la embolización, que también muchos uruguayos lamentablemente lo han requerido, han tenido que someterse a tratamientos judiciales para lograrlo, porque esto se había anunciado que iba a estar dentro de las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos. Recuerdo que fue el propio ministro en aquel entonces, Salinas, que mencionó. ¿Y también se están generando problemas respecto a esto? Sí, no se incluyó. O sea, se anunció la inclusión, pero en los hechos no está incluido. En la práctica no se En la práctica nada. No está. Seguimos haciendo los mismos juicios. ¿Cuál es el argumento del Ministerio de Salud Pública en este sentido? Habría que preguntárselo, porque se anunció que eso se iba a incluir y en los hechos... Ya se dio como hecho en aquella oportunidad. Sí, pero bueno, por eso te decía, este último anuncio espero que no ocurra lo mismo, que se transforme en algo concreto, ¿no? ¿Y hay algún sustento legal que pueda revertirlo? Porque una vez que se hace el anuncio público por parte de una cartera tan que tiene que ver con la salud de los uruguayos y luego que no se cumpla... Bueno, es un tema de responsabilidad política. Se anuncia la inclusión, pero después no se designan ni el centro donde se van a hacer los procedimientos. O sea, no se dicta la ordenanza ministerial que lo ingresa al paquete de cobertura, y se toman las medidas para que eso se efectivice con un centro de referencia o con 2 centros de referencia. Es un tema que tienen que decir las autoridades. Realmente, además, en este caso, supongo como tantos otros, hablamos de miles de dólares para realizarlo, ¿verdad? Sí, ese es un caso especialmente preocupante, no solamente por el costo, sino porque muchas veces los tiempos no dan. O sea, si bien el juicio de amparo es un juicio muy breve, se resuelve en una semana, muchas veces esas pacientes no tienen una semana. Necesitan la intervención a las 24 horas.
y no hay ningún juicio que en 24 horas se pueda resolver. Por lo tanto, muchos o consiguen el dinero para pagarlo o lamentablemente no acceden. Te quiero cambiar de tema ya en base a tu experiencia como abogado estrictamente. Bueno, de eso venimos hablando durante todos estos minutos, pero te quiero preguntar, te saco del tema salud para hablarte del tema allanamientos nocturnos. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, yo sinceramente no voy a apoyar esa iniciativa como ciudadano. Me parece que estamos renunciando a un espacio de protección constitucional que tiene muchísimos años y no encuentro una vinculación causal entre el derecho o la garantía a la que vamos a renunciar todos. Como contrapartida no veo el beneficio, o sea, no encuentro que sea una medida útil para mejorar el problema que tenemos en el combate al narcotráfico. Exacto, fue el argumento por lo menos que adjudicaron quienes los impulsan, o sea, de cara al plebiscito. Claro, pero eso habría que demostrarlo, ¿no? O sea, yo no encuentro realmente argumentos de peso científicos, relevamientos, que nos digan, miren, el problema que tenemos es que no podemos ingresar de noche a las casas o a las bocas de pasta base, no podemos ingresar de noche. Es más, si uno hace un relevamiento de la página web del Ministerio del Interior, va a encontrar, por ejemplo, que en el 2023 se hicieron 1.300 y pico de allanamientos a bocas de pasta base, se desbarataron más de 700 bocas, 1.300 y pico de personas también fueron procesadas por el delito de narcotráfico, lo que no da cuenta de que haya un problema con el horario donde hacer los procedimientos. Parecería que esos procedimientos están funcionando muy bien de día. Lo que sí conozco por comentarios de los fiscales y de algunos jueces es que al día de hoy, con esta protección constitucional, se realiza un procedimiento diurno, digamos, muchas veces al caer la noche se monta una especie de cerco sobre la finca que se va a allanar y una vez que amanece se está la noche cuidando que nadie se pueda evadir, porque si se evade y sale no tiene la protección del hogar, y al amanecer se realiza el procedimiento sin que se note, o por lo menos no hay números que digan la cuestión es que no podemos entrar de noche, no se ve esa dificultad. Correcto. Bueno, Juan, por el día de hoy te agradecemos la visita a BTV Noticias, gracias por tu tiempo además. Gracias a ustedes.